Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo de este podcast que se llama Intensamente Imperfecta. El día de hoy he decidido algo y es que este podcast viene llamándose Intensamente Imperfecta porque pues yo soy una persona muy intensa, sinceramente. He estado pensando en el propósito de mi empresa, en el propósito de hacer este podcast. Y el propósito de mi empresa y el propósito de hacer este podcast es poder enseñarte o poder guiarte a través de mis experiencias, ¿cierto? Pero evaluando, digamos que yo siento que las herramientas que yo te puedo dar son desde el conocimiento de cosas que otras personas no te dan. Hay mucha información sobre la comunicación, la promoción, la publicidad, de cómo mejoras, de cómo muestras, de cómo vendes tu producto o servicio. En el camino me he dado cuenta que en lo que más falla las personas es en las otras variables del marketing, que by the way para mí el marketing lo es todo en una empresa, lo es todo. Y una de las cosas que más fallan es en poner precios, en esa P de precios, tomársela muy en serio. Entonces hoy he decidido cambiar el nombre de mi podcast y ya no se va a llamar Intensamente Imperfecta. Va a tener que ver con marketing, le quiero poner marketing para emprendedores, pero no sé si esté disponible el nombre. Sin embargo, de aquí a que se publique este podcast ya tendremos nombre, así que lo voy a poner aquí para que sepas cómo se va a llamar de ahora en adelante este podcast, porque creo que dándote esta información práctica puedo aportar mucho más a tu crecimiento como emprendedor o emprendedora que simplemente contándote aprendizajes, digamos, desde mi experiencia personal. Más adelante, cuando te intereses en mi experiencia personal, me la preguntarás y con muchísimo gusto te la contaré. Entonces, de nuevo, bienvenidos. Aquí su host, Jessica Erazo. Les voy a hablar hoy de la estrategia de precios para emprendedores. Y en este capítulo espero darte muchas herramientas para que logres que realmente tu producto o servicio se vuelva rentable para ti y te genere realmente esa rentabilidad que estás buscando. Eh, Sé que el mercado está lleno de información de comunicación sobre promoción, sobre redes sociales y nos han dicho que ahí está la base de la rentabilidad. Pero ¿qué crees? En el pasado también se creyó esto. También tuvimos una época, un auge de demasiada publicidad, demasiada comunicación, cero estrategia de precios y había tanta competencia que las personas empezaron a perder participación en el mercado, por lo tanto perder utilidades y por lo tanto se fueron acabando muchos negocios. Yo siento que hoy en día pasa mucho esto. Te voy a leer un pedazo del libro. El libro en el que voy a basar este capítulo de hoy se llama Estrategia y Táctica de Precios, una guía para toma de decisiones rentables de Thomas T. Nagel, Reed K. Holden. Este libro lo tengo desde que estaba en la universidad. Porque para los que no saben, pero si tú no lo sabes, yo soy profesional en mercadeo internacional y publicidad. Entonces, en mercadeo no vemos solamente comunicación, ni nos enseñan a tomar fotografías. Nos enseñan estrategia. Y una de esas es estrategia de precios. Entonces, hoy voy a basar el capítulo en esto porque digamos que siento que lo necesitas. Te voy a leer el prólogo, un pedazo del prólogo para que te des cuenta que lo que estoy diciendo tiene bases históricas. Dice, cuando Raymond Corey escribió esta cita en la Harvard Business School a principios de la década de 1960, el marketing estaba empezando a establecerse por sí mismo como una disciplina estratégica que marcaría la dirección de una empresa. Por desgracia, pocos profesionales del marketing asumieron de verdad las palabras de Corey. Disfrutaban tanto de su nuevo prestigio y poder para influir sobre las estrategias de la corporación que se mostraban reacios a permitir que las consideraciones financieras limitaran su reflexión estratégica entre comillas. Por el contrario, se centraron en conseguir cuota de mercado y la satisfacción del cliente, pues pensaban que de ahí surgiría casi de forma natural una mayor rentabilidad. Los académicos del marketing despreciaban la fijación de precios, que ofrecía un escaso campo de investigación y pocos temas para dar un curso.
Cuando el tema de los problemas derivados de la fijación de precios surgía, los catedráticos aseguraban a sus alumnos que podían resolver indirectamente todos sus problemas redoblando los esfuerzos para diferenciar sus productos y servicios. Estas actitudes hacia la fijación de precios cambiaron radicalmente cuando las empresas se enfrentaron a los retos de la década de 1980. Las empresas con marcas líderes vieron cómo se erosionaban la lealtad de la marca y su poder sobre la distribución. Desde aquellos años de promoción de precios para defender la cuota de mercado, incluso las grandes empresas empezaron a descubrir que a menudo no podían conseguir beneficios, mientras que las empresas más pequeñas buscaban y conseguían llevarse a los consumidores más rentables. Una práctica apodada por las víctimas como técnica de descremar. Los altos ejecutivos de éxito que consiguieron levantar las grandes empresas demostraron que podían aumentar el cash flow o el flujo de efectivo en español y los beneficios a menudo incrementando los precios, incluso si perdían parte de la cuota del mercado. Como puedes ver, la estrategia de precios es crucial para poder tener un negocio rentable. No podemos depender solamente de la comunicación o en este caso las redes sociales, no podemos depender solamente de buscar una propuesta de valor, aunque la propuesta de valor viene a ser crucial también para la comunicación. Pero si no tenemos una buena estrategia de precios, la estructura de nuestro negocio puede fallar. Empecemos por desmantelar el mito más grande sobre la fijación de precios y tiene que ver con que solamente se le debe aumentar un margen de contribución. En el capítulo anterior, de hecho, creo que lo mencionaba. Financieramente es una fórmula matemática la que se usa para fijar precios, pero el precio no solamente debería ser eso. Simplemente añadir un margen a nuestro costo y ya decir que ese es nuestro precio genera una estructura demasiado inamovible que si llega a haber un cambio en el mercado no vamos a poder reaccionar o sustentar. Por eso la estrategia de precios no solamente es una fórmula para fijar un precio, y por eso, digamos, estos autores de este libro no están de acuerdo con que sea simplemente aumentar un margen inamovible. Lo más chistoso de todo es que hoy en día, a 2025, porque este libro es como el 2000, pero hoy en día, a 2025, aún el 67% de las empresas, incluso las grandes, utilizan esta fórmula de margen de contribución estático para fijar sus precios. Pero ¿por qué no es rentable hacerlo de esta forma? Porque tu costo unitario, sin importar si es un servicio o un producto, no es estático, es variable dependiendo de la cantidad de productos o servicios que vendas. El costo unitario de producir un servicio o un producto está directamente relacionado al nivel de ventas y el nivel de ventas también está directamente influenciado con el precio. Si fijas un precio basado solamente en los costes y un margen de contribución, vas a terminar con un producto o servicio muy caro en un mercado débil o por el contrario con precios muy bajos en mercados fuertes. Y esto es justo lo contrario de lo que deberías hacer si pensamos estratégicamente. Pero entonces, si no es costo más margen de contribución, ¿cómo calculo mi precio? Estos autores plantean tres variables. Primero, costos. Pero aquí no hablamos de todos los costos, hablamos solamente y netamente de los costos que afectan directamente la rentabilidad, es decir, los costos variables. Los costos fijos no los vamos a tener en cuenta aquí porque son costos que ya no puedes evitar y que sí o sí tienes que pagar, pero aquí para la fijación de estos precios, según esos autores, no los vamos a utilizar. 2. Demanda del cliente. Esta variable es súper importante porque es entender a profundidad cómo tu cliente percibe el valor entregado o comunicado de tu producto o servicio y cómo relaciona ese valor directamente con el precio que está dispuesto a pagar. Tercera variable para analizar la competencia. Y ojo, que aquí la idea no es tomar una decisión reactiva porque de repente nos demos cuenta que tenemos una diferencia muy grande de precios con nuestra competencia. No, aquí la idea es analizar a profundidad esos precios de nuestra competencia y ese valor diferencial que tiene nuestra competencia y que nosotros podamos entender cómo realmente vamos a marcar
una diferencia notable entre lo que nosotros hacemos y lo que nuestra competencia hace para justificar nuestro precio mayor o menor dependiendo del caso. O incluso que nos sirva para subir precios porque de pronto nuestra propuesta de valor es lo suficientemente fuerte a los ojos de nuestro consumidor para justificar una alza en precios. Por lo que puedes notar, yo no te estoy dando una fórmula para fijar precios. Yo te estoy dando 3 variables claves que debes analizar para definir tu estrategia de precios, que no es lo mismo. Y no es solo calcular, es hacer las preguntas correctas a las áreas correctas para tomar las mejores decisiones estratégicas y tácticas para el crecimiento de tu empresa. Se trata de integrar información de marketing, finanzas y ventas para maximizar la rentabilidad de tu negocio a largo plazo. Pero bueno, para que esto no se quede solo en teoría, lo vamos a aplicar en un ejemplo. Vamos a pensar en una marca que todos sabemos que tiene una estrategia muy bien diseñada, basada en el valor, y esa marca es Apple. Apple, todos sabemos que son los más caros del mercado. Bueno, hoy en día digamos que les compiten otras marcas, pero ellos siempre, pues lo que sí puedes esperar de un producto desarrollado por Apple es que sea costoso. Y ellos justifican estos precios altos porque entienden a su consumidor y su consumidor está dispuesto a pagar porque le da valor a sus características específicas. El diseño, la calidad, la experiencia de usuario, la marca, que también se ha convertido hoy en día en un símbolo de estatus. Su estrategia de precios no está basada solamente en el costo de producir un iPhone. Estamos de acuerdo que el producir un iPhone puede ser el 5% de lo que le cuesta a uno tener un iPhone, sino que está basado en el valor percibido para el usuario el tener ese iPhone, la sensación, lo que siente esa persona al tenerlo, al comprarlo. Entonces, con este caso podemos ver que cuando te alejas un poco de la fórmula matemática para definir tus precios y te conectas un poco más con esa sensación o ese valor percibido por tu consumidor final, pues generas una verdadera estrategia de precios que es más sostenible en el tiempo. 3 cosas que puedes empezar a hacer hoy mismo. 1. Deja de depender solamente de los costos y márgenes de contribución para fijar tus precios. Enfócate en ese valor adicional que estás generándole a tu cliente y en entender cuánto está dispuesto él a pagar por ese valor adicional. Si aún no tienes ese factor diferencial o esa propuesta de valor única, entonces la primera tarea es descubrir cómo vas a marcar esa diferencia, porque si no, van a seguir decidiendo tu producto o servicio con base al precio. Y ahí claramente no hay una estrategia de precios. Empieza por los 3 pilares que te mencioné: costos, variables, competencia y consumidor. Y empieza a hacerte las preguntas correctas para poder definir tu estrategia de precios. 1. ¿Cuánto cuesta producir esto? 2. ¿Cuánto valor percibe adicional a lo esperado mi cliente de esto? 3. ¿Cómo puedo diferenciarme de la competencia para que el precio de mi producto o servicio sea lo menos relevante al momento de tomar la decisión de compra? Ahora quiero hacerte esta pregunta. ¿Estás dejando ir el dinero por no hacerte las preguntas correctas y de forma estratégica al momento de poner los precios en tu marca? Te leo, quisiera leer cuáles son los retos a los que te has enfrentado y también ver desde el marketing cómo puedo ayudarte. Si quieres profundizar en esta información, te recomiendo mucho este libro. Es un libro que se usa para los universitarios, pero si tú estás desarrollando tu propia empresa te va a servir muchísimo. O si no, suscríbete a mi podcast y aquí vamos a seguir analizando y desglosando estrategias de precio, estrategias de promoción, estrategias de distribución, estrategias de procesos internos, estrategias con nuestros empleados, estrategias de evidencia, todas las 7 P's, mejor dicho, que ya me trabé. Gracias por escuchar, gracias por llegar hasta aquí. Espero te haya gustado y te haya aportado muchísimo este capítulo de este nuevo podcast que ya al finalizar va a tener nombre. Sígueme, coméntame y cuenta conmigo y con mi empresa Avisales SAS. Si no la conoces, ve a buscarla en redes sociales. También está como Avisales MKT en todas las redes sociales. Ahí también estamos dando todo el tiempo información muy importante y relevante respecto al marketing y pues si ya estás en el momento de poder delegar acciones específicas de comunicación,
o necesitas alguna asesoría estratégica, pues también puedes contratar nuestros servicios. Nos vemos en la próxima. ¡Mua! Al final decidimos que no vamos a cambiarle el nombre a este podcast. Entonces, seguiremos siendo intensamente imperfecta.